Buenos días con todos. Los saludamos de la oficina del Hospital de Telesalud del Hospital Nacional Hipólito Unanue para la telecapacitación del día de hoy relacionada a lo que es la viruela del mono. Como primer expositor tenemos al doctor Carlos Soto, jefe de la oficina de epidemiología, a quien damos el pase. Bueno, muchas gracias. En realidad, esa capacitación se hace necesaria debido a que en el transcurso de estos últimos días ya se está identificando casos de transmisión de viruela del mono en diferentes partes de Lima, ¿no? Incluso fuera de la región de Lima, ya están en Lima provincias, dado que el caso que detectamos acá en el Hospital Hipólito Unanue ha tenido contacto con otro caso de Paramonga, ¿no? Entonces es necesario que nuestro equipo de salud esté preparado, primero conociendo la alerta epidemiológica que vamos a exponer en el momento de hoy, ¿no? Que es la alerta 16, ¿no? Donde se evalúa el riesgo de transmisión a otras regiones de esta nueva pandemia que está afectando el mundo, ¿no? Siguiente. ¿Puedes ocultarlo? En realidad, si bien es cierto, esta viruela ya existe hace varios años, ¿no? Era un problema, digamos, focalizado en el África, ¿no? Ahí tenemos la viruela que ha venido afectando brotes pequeños. Sin embargo, este último brote ha salido del contexto, ¿no? Y hay una transmisión de humano a humano, ¿no? Y como sabemos, es producido por el virus de la viruela del mono, que pertenece al género Orthopoxvirus de la familia Poxviridae, ¿no? Y hay dos variantes o dos cepas que generan esos brotes, ¿no? La cepa del África Occidental, ¿no? Y la cepa del África Central, ¿no? La que está en ese momento generando esos brotes a nivel mundial, ¿no? Es la del África Occidental, felizmente. ¿Por qué digo felizmente? Porque es la que tiene la menor tasa de letalidad, pero no es despreciable porque esa letalidad puede ir desde 0 hasta 6%, ¿no? Dependiendo de los grupos vulnerables que van a ser afectados, ¿no? La variante del África Central hubiese sido más, digamos, de mayor compromiso y más preocupante porque la letalidad puede llegar hasta el 11%, ¿no? Siguiente. Entonces, frente a esta situación, ¿no? Ya para el 1 de julio, aproximadamente 52 países ya vienen reportando casos confirmados de esta viruela. Es así que el CDC Perú determina establecer la alerta 16, ¿no? En esa alerta determina que ya hay riesgo de propagación a otras regiones de nuestro país, ¿no? Y justamente es lo que vamos a ver y es lo que tenemos que conocer, porque en base a esta alerta es que vamos a poder atender de una manera oportuna, ¿no? Porque la clave para evitar la transmisibilidad de esa enfermedad es primero detectar de manera oportuna a los casos y a los contactos, ¿no? Entonces, para eso hay una serie de definiciones que establece esta alerta y que debemos conocerlo todos los que trabajamos en las decisiones diagnósticas y de seguimiento de pacientes, ¿no? Siguiente. Entonces, el objetivo de esta alerta es establecer que todos los establecimientos públicos y privados donde estamos nosotros inmersos, ¿no? Deben conocer cómo es que se presentan los casos de viruela, ¿no? A nivel de Lima. Entonces, en este momento ya en Lima tenemos ya más de 20 casos, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo de transmisión a otras regiones? Como les decía, el caso que ya detectamos en el hospital ya nos ha determinado que ya está fuera de la región de Lima metropolitana, está en Lima provincias,
porque el caso detectado en el hospital ha sido contacto de otro caso que no ha sido todavía, digamos, identificado por el sistema. Sin embargo, sí tenía todas las lesiones características y aproximadamente 14 días antes, el caso detectado en el hospital tuvo contacto con este caso, ¿no? Entonces, la finalidad de esta alerta, pues, es primero optimizar la vigilancia epidemiológica y todos los establecimientos de todos los niveles de atención, va a decir primero, segundo y tercer nivel, ¿no? Debemos estar preparados para adoptar medidas de prevención y control, ¿no? Siguiente. Entonces, importante primero conocer la definición de caso, ¿no? Y si bien es cierto, hay un caso sospechoso, ¿no? El caso sospechoso es cualquier problema febril y eruptivo, ¿no? Que pueda llegar a solicitar atención en nuestro establecimiento de salud. Ese problema o ese caso hay que manejarlo en un área de aislamiento. En este caso, el hospital ya ha preparado en el triaje diferenciado la captación de estos casos, ¿no? Que pueden ingresar por consulta externa o pueden ingresar por emergencia, ¿no? Entonces, todos estos casos tienen que ser derivados al área de triaje diferenciado, ¿no? Y es ahí donde se va a clasificar el caso, ¿no? Porque como sospechoso todavía no lo vamos a muestrear, no lo vamos a notificar. Entonces, el médico del área de triaje diferenciado tiene que evaluar, tiene que verificar ahí el nexo epidemiológico y en base a eso clasifica el caso, ¿no? Si el caso se clasifica como caso probable, entonces sí va a entrar ya al sistema de investigación epidemiológica, de toma de muestra, de seguimiento, verificación de contactos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos caso probable, ¿no? Entonces, el caso probable es el que va a entrar al sistema ya de vigilancia epidemiológica y seguimiento, ¿no? Llamamos caso probable aquel caso que cumple con las siguientes características. Primero, evaluar lo que se llama la lesión cardinal, ¿no? Entonces, ¿qué es la lesión cardinal? Toda persona de cualquier edad que presenta un exantema agudo o presenta lesiones de piel y mucosas múltiples o aisladas en diferentes estadios, ¿no? Más adelante vamos a ver los estadios, y que predominantemente pueden estar en la zona anogenital, ¿no? Esto es lo primero que hay que evaluar, ¿no? Luego hay que agregarle el componente clínico. Además de la lesión cardinal, hay que evaluar si hay presencia de uno o más de los siguientes síntomas. ¿Qué vamos a verificar? Si hay síntomas sistémicos, como puede ser fiebre, fatiga, dolor muscular, vómitos, diarrea, escalofríos, dolor de garganta, cefalea, ¿no? El linfadenopatías localizadas y dolor de garganta, ¿no? Entonces, esto es el componente clínico. Entonces, el componente clínico nos sirve fundamentalmente para sospechar del caso. Entonces, para convertirlo en caso probable, necesitamos agregarle el componente epidemiológico, ¿no? ¿Y qué nos dice el componente epidemiológico? Los pacientes que ha tenido parejas sexuales múltiples o anónimas en los últimos 21 días. O aquel contacto físico directo, incluido aquí puede ser el contacto sexual, el contacto con los materiales contaminados, contacto con la ropa o ropa de cama del paciente, y que han estado expuestos sin protección respiratoria o ocular a un caso probable o confirmado en los últimos 21 días al inicio de los síntomas, ¿no? Además, también evaluar si tiene o no antecedentes de viaje a un país donde hay circulación ya de casos confirmados de esta enfermedad, ¿no? Si queremos conocer algo más, acá le hemos agregado un link, entonces pueden ustedes ingresar a este link y van a tener mayor información sobre no solamente las características de la enfermedad, sino también información de cómo está evolucionando este problema a nivel mundial, americano, nacional y local, ¿no? Hay una exclusión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la exclusión? Importante aquí ver si la causa del exantema
ya ha sido identificada con un diagnóstico clínico epidemiológico por otro diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces estos casos van a ser, ya con eso descartamos la posibilidad de la viruela del mono, ¿no? Entonces es importante evaluar que el exantema agudo va a estar caracterizado por lesiones profundas y delimitadas, generalmente con una umbilicación central, cuya progresión pues, es secuencial, ¿no? Específicamente, primero aparecen máculas, luego evoluciona a pápulas, luego evoluciona a vesículas, luego evoluciona a pústulas y termina en costras, ¿no? Importante verificar esta evolución del exantema, porque en base a eso también vamos a ver si está en, digamos, momento de transmisión, ¿no? Porque la transmisión de esta enfermedad puede ser a los días de la fase febril y luego hasta el día 21 o hasta que las costras se caigan, ¿no? Entonces, importante verificar la evolución de ese exantema, ¿no? Siguiente. Entonces, una vez que hemos determinado el caso probable, es inmediatamente necesario ahí llenar la ficha epidemiológica y con la ficha de investigación epidemiológica se solicita la toma de muestra. Entonces, no le podemos llenar ficha de toma, la ficha epidemiológica a cualquier paciente, solamente le llenamos ficha epidemiológica a los pacientes que coinciden con el diagnóstico de caso probable, ¿no? Entonces, han visto, son 3 condiciones básicas que tiene que cumplir ese caso probable para que luego sea ya sometido a la investigación epidemiológica. Entonces, iniciamos la investigación llenando la ficha. Y una vez que llenamos la ficha, solicitamos la toma de muestra. Más adelante vamos a ver qué tipo de muestras se van a tomar, y eso lo va a explicar ya detalladamente la doctora del laboratorio. Y con el resultado vamos a definir el caso pues, descartado o confirmado. Entonces, ¿a qué le llamamos caso confirmado? Persona que cumple con la definición de caso probable. Entonces, ¿por qué decimos caso probable? Porque solamente a ellos le tomamos la muestra y le llenamos la ficha de investigación epidemiológica, ¿no? Y este caso tiene confirmación por resultado de laboratorio para el virus de la viruela del mono mediante la prueba molecular PCR en tiempo real, ¿no? Que al momento está saliendo como máximo en 24 horas el resultado, ¿no? Por ejemplo, para el caso que diagnosticamos en nuestro hospital, ha salido en menos de 12 horas el resultado, ¿no? Siguiente, por favor. Otra definición que debemos conocer y que es importante para el control epidemiológico es la definición de contacto directo, ¿no? Entonces, muchos nos asustamos a veces porque pasamos por el lado de un paciente y no hemos tenido ningún contacto con ellos y nos consideramos contacto, ¿no? Entonces, aquí es importante que siempre recuerden esta definición de contacto directo. ¿A qué le llamamos? Persona expuesta al caso probable o confirmado durante el periodo de transmisibilidad. ¿Qué es la transmisibilidad? Desde el inicio de los síntomas hasta la caída de las costras, ¿no? Del exantema, ¿no? Y se considera expuesto cuando ha habido contacto con la piel, o contacto con las mucosas, o contacto con las lesiones, con los fluidos corporales, incluido aquí el contacto sexual, las salpicaduras involuntarias de la saliva del paciente que puede caer a los ojos de la persona o en la cavidad oral, o cuando hemos tenido contacto sin guantes o hemos tocado al paciente sin guantes, ¿no? Igual puede haber contacto con materiales contaminados, como puede ser la ropa de cama, como puede ser vendajes contaminados, con los exudados secos del paciente, ¿no? O también cuando hemos tenido contacto sin uso de protección respiratoria u ocular o uso inadecuado del EPP durante la atención o realización de cualquier procedimiento. Entonces, una reflexión aquí a todos los trabajadores que atendemos pacientes en las áreas, en este caso en el triaje diferenciado, que tienen que garantizar primero el uso adecuado de su EPP, ¿no? Y que no pueden tocar al paciente si no están previamente con los guantes, ¿no? Y luego, inmediatamente que hemos atendido a un paciente, hay que desechar esos guantes, hay que lavarse las manos
y desechar también el mandilón, que es el de atención directa al paciente, especialmente los que hemos tenido el médico, que es el que examina al paciente, ¿no? O el personal del laboratorio, que es el que tiene que tomar la muestra también, ¿no? Siguiente. Entonces, una vez que detectamos un caso, inmediatamente es necesario hacer el censo y seguimiento de contactos, ¿no? Que es la forma de generar el bloqueo epidemiológico, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer el bloqueo epidemiológico si previamente no conozco cuáles han sido los contactos que ha tenido el paciente y que pueden ser posibles casos después del periodo de incubación, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer el censo de contactos, ¿no? Entonces, inmediatamente que captamos el caso, se hace el censo de contactos. Y eso consiste en hacer un registro de los datos de las personas que han sido identificadas durante la investigación epidemiológica y que han tenido contacto directo con el caso durante el periodo de transmisión. Entonces, el periodo de transmisión, sabemos, recordando nuevamente, es desde el inicio de síntomas hasta el día 21 o hasta que se caigan las costras del exantema, ¿no? El seguimiento de contactos va a ser el proceso de monitoreo diario que vamos a hacer de las personas que lo hemos identificado como contacto directo durante el periodo de transmisibilidad, ¿no? Y aquí consideramos desde el último día de exposición, ¿no? Con la finalidad de identificar posibles casos secundarios que pueden aparecer y donde tenemos que implementar las medidas de control para cortar la cadena de transmisión, ¿no? Entonces debe hacerse el seguimiento durante 21 días o hasta que presenten síntomas y signos compatibles. Entonces, si presentan signos o síntomas compatibles, ya se convierten en caso. Y hay que hacer el seguimiento como si fuese caso ya, ¿no? Siguiente. Algunas recomendaciones que nos da el CDC y que hay que tomar en cuenta. Primero, que todo caso notificado debe cumplir con la definición de caso probable para entrar al sistema de investigación epidemiológica. Si no es caso probable, simplemente le vamos a hacer el diagnóstico diferencial de otras enfermedades, ¿no? Entonces, y dependiendo de su condición clínica, pues hay que darle tratamiento y no hay que dejar de atender al paciente, ¿no? Entonces, cualquier paciente que llegue a nuestro hospital, tenemos que, si es un sospechoso, lo vamos a derivar al área de triaje diferenciado. En el área de triaje diferenciado es donde van a clasificarlo como caso probable. Entonces, de ser caso probable, ya se entrará al sistema de investigación epidemiológica, de seguimiento y tratamiento, ¿no? Pero si no es caso probable, entonces va a ser derivado a otras áreas o a su jurisdicción, si es un caso leve, para que el establecimiento de su jurisdicción le haga la búsqueda de otros posibles diagnósticos, ¿no? Entonces, se debe realizar acá la investigación epidemiológica considerando el periodo de incubación, ¿no? Que puede ser desde 5 hasta 21 días antes de la exposición o la aparición del exantema, ¿no? Y para el periodo de transmisibilidad hay que considerar 4 días antes de la aparición del exantema, hasta los 21 días o hasta la caída de las costras del exantema, ¿no? Entonces, importante que durante la investigación epidemiológica debemos considerar y registrar en el informe los antecedentes de viaje de las personas que son contactos, cuáles han sido los lugares visitados, el lugar de procedencia, cuál es su ocupación, si es mujer, si está embarazada, si presenta comorbilidades, especialmente enfermedades inmunosupresoras, ¿no? Cuál es su inclinación sexual, si es heterosexual, si es bisexual, homosexual, cuál es el antecedente de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Porque sabemos que más del 90% de los casos se está presentando en HCH, hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Pero no significa que los heterosexuales no estemos también en riesgo, ¿no? Porque en realidad toda la población puede estar en riesgo, solamente que en el inicio de esta enfermedad o de este brote recién está complicando más a este grupo poblacional, ¿no? De cumplir con la definición de caso, entonces estamos obligados a notificar el caso, ¿no? Y eso ya lo realiza la oficina de epidemiología que hay en el hospital, ¿no? Nos están pidiendo para garantizar la
confiabilidad de los datos, incluir fotos del exantema. Entonces, por eso es que necesitamos y hemos implementado aquí en el hospital un área de evaluación con las condiciones de privacidad que necesita también la atención de nuestros pacientes, ¿no? Siguiente. Todos los casos probables deben iniciar aislamiento, ¿no? Entonces vamos a aislar hasta 21 días, ¿no? O hasta la caída de las costras, ¿no? ¿Dónde lo vamos a aislar, no? Entonces hemos hecho ya un flujograma más adelante, van a presentar el flujograma, y el aislamiento definitivamente puede ser, si es que es un caso que necesita hospitalizarse, va a ser el aislamiento en el hospital, ¿no? Y si es un caso leve, ¿no?, o moderado que puede manejarse ambulatoriamente, su aislamiento va a ser domiciliario. Para el aislamiento domiciliario, nosotros comunicamos a la DIRIS de su jurisdicción, ¿no?, para que ellos hagan el seguimiento, digamos, comunitario y de la visita domiciliaria, y también el censo de contactos y monitoreo de los contactos, ¿no? Entonces eso ya es responsabilidad de las DIRIS. Nosotros como hospital nivel 3, solamente nuestra obligación es detectar el caso, notificar el caso, comunicar a la DIRIS y, bueno, garantizar el tratamiento que necesite el paciente, ¿no? Luego se debe realizar el monitoreo de los casos aislados en domicilio. Entonces esto ya es competencia de la DIRIS. Como hospital nivel 3 nosotros no tenemos responsabilidad extramuro. Nuestra responsabilidad es intramural nada más. Pero sí tenemos responsabilidad de hacer la comunicación oportuna a la DIRIS respectiva, ¿no? Y la DIRIS, a través de sus RICs y a través de sus establecimientos de salud, hará el seguimiento de los casos. Ayer hemos tenido una reunión con la DIRIS Lima Este. DIRIS Lima Este ya ha establecido un equipo de alerta-respuesta que es el que se va a encargar de hacer las visitas a los casos detectados, ¿no? Entonces, todos los contactos directos identificados y censados deben contar con un seguimiento de 21 días, ¿no? Y de esta manera hemos dicho que la DIRIS tiene que garantizar que no se disemine el problema a nivel comunitario, ¿no? Siguiente. En el contacto directo con signos o síntomas compatibles, ¿no?, con la definición de caso probable, entonces inmediatamente también hay que tomar la muestra e ingresarlo al sistema de notificación y de vigilancia epidemiológica. Y lo mismo que ya hemos comentado, ¿no? Entonces la DIRIS, en este caso de nuestra jurisdicción, la DIRIS Lima Este, debe garantizar el abastecimiento de insumos, materiales, así como el personal capacitado para la obtención, la manipulación, el traslado, conservación de las muestras en los establecimientos de salud. Nosotros cuando tomamos la muestra acá, nosotros lo enviamos a la DIRIS y la DIRIS ya se encarga de llevarlo al INES. Y bueno, sí tenemos nosotros acceso digamos, a la respuesta o al resultado de esa muestra a través del NELDAP, ¿no? Entonces, ya sea por la oficina de epidemiología o por laboratorio, nosotros damos el resultado, ¿no? Los establecimientos de salud, según su capacidad resolutiva, deben realizar los procedimientos diagnósticos sindrómicos, la prueba de laboratorio, y es lo que ya nos hemos preparado nosotros. Entonces, aquí el comité COVID del hospital va a ser el mismo comité que va a manejar los casos probables de viruela del mono en nuestro hospital, ¿no? Entonces, sí, estamos garantizando también nosotros ahorita el EPP correspondiente. Entonces, el EPP está focalizado para los trabajadores, fundamentalmente, que trabajan en el manejo de estos casos. ¿Y quiénes son? Los que trabajan en triaje diferenciado, ¿no? Si llega un paciente a consultorio, tiene que derivarlo a triaje diferenciado, ¿no? Entonces, no vayan a manejarlo porque no tienen ustedes el EPP adecuado, ¿no? Entonces, el EPP se le va a dar exclusivamente a los trabajadores o al equipo de trabajo que está en triaje diferenciado. Garantizar aquí fundamentalmente lo que es el aislamiento de la contaminación de la ropa, donde vas a dar su scrap, darle su mandilón, darle luego la protección ocular, le vamos a dar caretas o lentes, y la protección respiratoria a través de los respiradores N95, ¿no? Siguiente.
Entonces es la DIRIS la que hace el monitoreo y el cumplimiento de las precauciones estándares en los establecimientos de salud. Entonces la DIRIS puede venir a nuestro hospital a evaluar si estamos cumpliendo con las medidas universales de bioseguridad, donde dentro de eso está el lavado de manos, el uso correcto del equipo de protección personal, cómo está el sistema de ventilación en los ambientes que estamos manejando. Bueno, acá se ha garantizado que haya un flujo de aire adecuado. El personal de limpieza tiene que estar desinfectando permanentemente las superficies de las áreas donde han sido atendidos los pacientes. De igual manera, en las áreas de atención de aislamiento hospitalario. Entonces, en ese momento nosotros tenemos un área de observación en triaje diferenciado también para aquellos pacientes que necesitan quedarse para observación. Siguiente. Entonces, la vigilancia epidemiológica lo estamos intensificando. Ya hemos repartido la alerta a todos los servicios involucrados y esta capacitación es parte de la optimización también de la vigilancia epidemiológica. Entonces ya saben que para que entre un paciente en la vigilancia epidemiológica tiene que ser primero clasificado como caso probable. Si no es caso probable, no ingresa al sistema, ¿no? Entonces, si se define como un caso probable, entonces ya hacemos todo el seguimiento que hemos recomendado, ¿no? Siguiente. Entonces, esta es la ficha epidemiológica. ¿Quién debe llenar la ficha? El médico tratante, ¿no? Y claro, mi personal es el que va a verificar si la ficha está adecuadamente llenada, ¿no? Porque si la ficha no tiene los datos mínimos necesarios, entonces simplemente no pasa al laboratorio, o el laboratorio lo va a rechazar, ¿no? Y igual, si corresponde la ficha a un paciente que no está clasificado adecuadamente como caso probable, igual el laboratorio lo va a rechazar, ¿no? Entonces, solamente vamos a llenarle ficha a los casos probables. Y solamente a los casos probables se le toma la muestra y luego se hace el seguimiento, ¿no? Siguiente. Este es el flujograma de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos un flujograma adaptado también para nuestro establecimiento de salud, o sea, para el hospital. Entonces, esto lo estamos dejando como referencia para que vean que nuestro flujograma está adaptado a este flujograma establecido por el CDC, ¿no? Siguiente. De igual manera, este es el flujograma para el manejo de los pacientes. Entonces, el paciente va a entrar como un caso sospechoso, ¿no? Del caso sospechoso tiene que ir directamente al, decíamos, puede ingresar por emergencia o puede ingresar por consulta externa. Entonces, ni en emergencia ni en consulta externa lo van a tratar directamente. Entonces, van a entrar luego, lo van a derivar al triaje diferenciado. ¿Por qué va a ir al triaje diferenciado? Porque ahí es donde lo van a clasificar si corresponde o no a un caso probable, ¿no? De corresponder a un caso probable, entonces inicia todo el proceso que ya lo hemos comentado, ¿no? Siguiente. Y aquí les hemos dejado la información más o menos con algunas imágenes de cómo evoluciona el exantema, ¿no? Entonces, el exantema generalmente se puede presentar al tercer o quinto día de la fase febril, ¿no? Inicia como máculas. Las máculas pueden estar 1 a 2 días, luego pasa a pápulas, que también pueden estar 1 a 2 días, luego pasa a vesículas, por un lapso de 1 a 2 días, luego pasa a pústulas, que pueden durar de 5 a 7 días, y finalmente costras, que pueden terminar descamándose y cayendo la costra entre los 7 a 14 días, ¿no? Aproximadamente la evolución de la enfermedad puede durar hasta 4 semanas, ¿no? Siguiente. Entonces, esta es la ficha de censo de contactos, ¿no? Que tiene que realizarse una vez que hemos detectado al caso probable. Entonces, no necesitamos que esté confirmado el caso para hacer el censo de contactos. Entonces, el censo de contactos se hace inmediatamente que lo hemos clasificado como un caso probable al caso, ¿no? Siguiente.
Y estas son las muestras que se tienen que tomar. No voy a ahondar más en esto porque el personal del laboratorio va a explicar detalladamente qué tipo de muestras se están tomando acá en el hospital, en qué condiciones y con qué, digamos, condiciones básicas para que pueda ingresar a la toma de muestra, ¿no? Siguiente. Y este es el flujograma del hospital, que tampoco no lo voy a comentar en esta presentación porque la doctora de la Gala les va a exponer detalladamente cómo se va a manejar este flujograma de manejo de los casos en el hospital, ¿no? Siguiente. Bueno, importante que tenemos que seguir trabajando por la seguridad de nuestro usuario interno y usuario externo, ¿no? Y bueno, si hay alguna pregunta, hay unos minutitos para poder atenderlos, ¿no? De lo contrario, ya le damos el pase a nuestro infectólogo que va a comentarnos sobre las características de riesgo de esta enfermedad, ¿no? Excelente, doctor Soto. Todas las preguntas, por favor, al finalizar la presentación a los participantes. Ya, listo, a ver. Ok, buenos días a todo el público que está atendiendo la actividad. Buenos días acá al doctor Soto, al doctor. Quiero comenzar con mi presentación. A mí lo que me corresponde hablar básicamente va a ser un poco lo que es la presentación clínica de la viruela del simio o viruela símica. Sí, la siguiente, por favor. Ok, bien, hay digamos, una presentación, entre comillas, clásica que se ha dado siempre en los brotes de lo que es la viruela del mono, en la cual han clasificado básicamente que hay un periodo de incubación de 6 a 13 días, que puede ser de 5 a 21 días, en realidad es un poquito variable, que va a ser seguido después de una fase de pródromos en la cual los síntomas característicos principalmente van a ser fiebre, cefalea, escalofríos, astenia, linfadenopatías, puede haber lumbalgia y dolor muscular, que también se pueden presentar, ¿no? En realidad se supone que los que mayormente o con mayor porcentaje se presentan van a ser quizás la fiebre y las linfadenopatías. Bien, a los 5 días de esa fase prodrómica se va a iniciar la erupción dérmica. Máximo a los 5 días de esta fase prodrómica debería iniciarse la erupción dérmica, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, que básicamente, la siguiente por favor, que básicamente tiene ciertas características. Es una, digamos, una erupción dérmica que tiende a ser, digamos, en el sentido clásico, centrífuga, es decir, se va a dar primero desde la cara hacia las extremidades hasta llegar a digamos, los brazos, las piernas y las manos y los pies. ¿Bien? Primero, en algunos casos se puede también observar un enantema en la lengua y la boca. De ahí, en 1 a 2 días, tiene que presentarse primero las lesiones maculares, ¿no? Otra de, como también ya se ha mencionado, una de las características que tiene esta erupción dérmica es que todas las lesiones, digamos, tienen una progresión simultánea de un estadio a otro. Es decir, no va a haber una presentación, digamos, de diferentes estadios de las lesiones, sino que todas van a ir evolucionando al mismo tiempo de un estadio a otro. Entonces, de 1 a 2 días, tenemos la erupción dérmica, como decía, va a ser centrífuga, que va a ir yendo así. Y de ahí al tercer día, esta lesión tiene que progresar a pápula. Se va a mantener así durante unos 2 días. Digamos que al cuarto o quinto día de lo que apareció la erupción dérmica, tendría que progresar a vesículas. Estas vesículas van a estar principalmente llenas de un contenido claro. Eso también dura 1 a 2 días. Hacia el al séptimo día se van a presentar las pústulas, van a progresar a pústulas. Esto ya va a demorar desde 5 a 7 días. Algunas de estas lesiones ya se van a presentar, digamos, umbilicadas, ¿no? Que es una de las características que tienen generalmente estas lesiones. Otra de las características que tienen de por sí todas las lesiones en sí es que son generalmente bien circunscritas
y que, bueno, por lo general tienen, digamos, una cierta profundidad, dicen, ¿no? De ahí, hacia el término de la primera semana, ya tendrían que evolucionar a lo que es costras y van a permanecer así como que en la fase costrosa durante 7 a 14 días. En este tiempo, todas las costras tienen que, digamos, caer y ya dejar de estar allí, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué otra cara? Aquí tenemos, digamos, diferentes tipos de lesiones en las que tenemos acá la que es, por ejemplo, la pústula, la vesícula, la que es macular y papular, ¿sí? La siguiente, por favor. Acá tenemos un caso ya de digamos, expresión severa de la enfermedad por viruela símica, en la que sí podemos decir que, o sea, que tiene más de 100 lesiones, ¿no? Entonces, sí ya es digamos, un caso severo de viruela símica. La siguiente, por favor. Acá tenemos otros casos. Generalmente lo que se dice es que estas lesiones miden de 2 a 5 milímetros, sobre todo en los pacientes que tenían la vacuna para la viruela, ¿no? Pueden tener un tamaño de hasta 1 centímetro en algunos casos, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. Hay algo que caracteriza mucho a las lesiones de la viruela símica, ¿no? Que es el prurito. Este prurito va a producir que la persona afectada se tenga un rascado intenso. Y esto es lo que va a contribuir a que al tener el rascado haya una escoriación y que esta escoriación, digamos, ayude a la sobreinfección bacteriana de estas lesiones. Entonces, es un dato importante, digamos, durante la situación esta, ¿bien? Pues generalmente, siempre las lesiones que tienen estos pacientes van a ser pruriginosas. Otro dato clínico importante va a ser la linfadenopatía, como podemos ver acá en la foto. La linfadenopatía generalmente puede estar localizada en diferentes partes, pero generalmente puede ser inguinal o cervical, y que aparece ya desde la fase prodrómica y se va a mantener, digamos, durante todo el periodo de la erupción dérmica. De tal modo de que esa es digamos, una característica clínica que tiene esta enfermedad que la va a diferenciar, por ejemplo, de una varicela, aparte de que en la varicela tenemos diferentes estadios de la lesión, pero también la va a diferenciar de una viruela. O sea, la viruela no símica, o sea, la viruela clásica, no tiene esta característica de la linfadenopatía, ¿no? Ya. Después, considerando también con respecto a la fase eruptiva, algo que también ya se ha mencionado y que también es importante recalcar, es que el paciente deja de ser contagioso una vez que todas las costras, las lesiones costrosas han caído ya y la piel, digamos, se ha reepitelizado. La siguiente, por favor. Bien, esto lo que he presentado hasta ahora, digamos, es todo lo que he podido más o menos ir viendo de cómo era la presentación clásica de la viruela símica hasta lo que me están hablando del brote de este año, del 2022, ¿no? ¿Qué cosa nos dice ahora la CDC con respecto a esto? Que la erupción térmica no necesariamente va a ser como mencioné hace un rato, que se presentaba desde la cara y que se diseminaba hacia los brazos y las piernas y llegaba, ¿no? Que la erupción térmica se puede iniciar principalmente en zona genital o perianal o puede estar asociada a signos y síntomas de proctitis. ¿Bien? Que no va a haber, digamos, necesariamente unas diseminaciones de las lesiones tan por todo el cuerpo, y va a ser más localizada, de tal modo que se va a confundir con una enfermedad de transmisión sexual. Que hace un rato mencioné la fase prodrómica, que era bastante importante, que en estos casos de estos pacientes generalmente el prodromo es o demasiado leve o no se va a dar. Eso puede, digamos, confundir un poco digamos, al clínico que esté evaluando este paciente, ¿no? Ahora, otra cosa que es muy importante tener en cuenta en estos pacientes es que todos los pacientes que, digamos, ya empiezan a tener los síntomas, ya sea que tengan la fase prodrómica o que comiencen con la erupción dérmica y hasta que las costras caigan, ya son, digamos, pacientes que pueden transmitir la infección. Muy bien. Otra cosa, que si bien es cierto,
en un sentido estricto, la viruela símica no es una enfermedad de transmisión sexual, ahorita es una enfermedad que se está comportando, digamos, con ciertas características que sí se puede transmitir sexualmente, pero no solamente sexualmente, sino también por un contacto íntimo, no necesariamente contacto sexual, que se puede transmitir por compartir ropa o ropa de cama, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Otra cosa, que como también ya se ha mencionado, está muy, digamos, focalizada, o sea, está principalmente focalizada este brote en población HCH, es decir, hombres que tienen sexo con hombres. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que nos hace tener en cuenta entonces en estas circunstancias? Que digamos que todos los pacientes que tengan ciertas características de ciertas otras enfermedades de transmisión sexual, como puede ser un herpes genital, una proctitis por gonorrea o clamidia, o por una úlcera genital por sífilis, debería estar dentro del diagnóstico diferencial de una viruela símica en este momento. Si tenemos otros, digamos, otros factores que nos hagan sospechar de que podría ser también una viruela símica. Bien. Y bueno, al hacer el examen clínico del paciente, debemos tener, digamos, el debido cuidado de tener en cuenta que estos pacientes en realidad son pacientes que pueden tener, como decía hace un rato, no tantas lesiones y no tan distribuidas como en la presentación clásica que estaba dando hace un momento. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, de todas maneras, hasta ahora se ha dicho que, bueno, se ve que la mayoría de casos de los pacientes que tienen viruela símica es una enfermedad autolimitada. Las complicaciones principalmente se han reportado en estudios de zonas endémicas, salvo el del año 2003, que hubo pequeñas complicaciones, pero la letalidad es muy variable. Y bueno, acá solo he puesto de 0 a 11, no lo he diferenciado por los claves, por ciertas cosas que voy a mencionar después. Sí, la siguiente, por favor. Ya, este cuadro es un cuadro que, digamos, cuando me puse a ver lo de las complicaciones de los pacientes, quería saber dónde había salido la información, porque, o sea, casi todos me llevaban a este estudio, ¿ya? Es un estudio de 282 pacientes que se hizo, digamos, de una, de Zaire, bien, en el cual en el año 87 se vio, digamos, las complicaciones en estos pacientes. Y bueno, acá se lo separaron con respecto a algo, ¿no? Algo bien interesante. Si el paciente tenía cicatriz de vacunación o no tenía cicatriz de vacunación, y digamos, lo que se vio en este estudio fue que principalmente las complicaciones eran en los pacientes que no estaban vacunados, ¿ya? Vacunados para viruela, ¿no? Porque no es para viruela símica, no para viruela clásica. Bien, y la infección bacteriana secundaria en la piel, es decir, cualquier tipo de infección sobreagregada por las lesiones, era, digamos, la más común, pero no necesariamente era la complicación más severa. Bien, se daba mayormente hasta un 19% en los no vacunados de los que se presentaban, ¿no? Y un 3,1% de los otros. La bronconeumonía también era mucho más frecuente en los no vacunados. Vómitos, diarrea y deshidratación solamente se presentó en los no vacunados. Bien, esto de acá que es bien interesante es la ulceración corneal o queratitis, que puede ser una complicación en sí de la viruela símica, ¿no? Que se dio un 4,4% en los no vacunados y solamente en uno de los vacunados. Sepsis en uno de los no vacunados y encefalitis. Bien, la siguiente, por favor. Antes, bueno, un ratito, algo más. En este estudio lo que también se vio fue que la mayor parte, acá, bueno, dentro de lo que hubo, de lo que tenían complicaciones, 17 fallecieron dentro de los que tenían complicaciones y uno de los que no tenían, o sea, de los que no estaban vacunados, de los que estaban vacunados, 17 y 2 de los que estaban vacunados. Y todos los que fallecieron en el estudio, dentro también los que no tenían tampoco complicaciones, porque otros que no tenían complicaciones también fallecieron, según lo que reporta este estudio, al final todos eran niños menores de 8 años. Entonces, digamos que hay un factor de riesgo para tener complicaciones en viruela símica sería ser niño. Bien, la siguiente, por favor. Bien,
Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que llega a nuestro servicio, a nuestro hospital, digamos, para ser atendido, lo que tenemos que tener en cuenta es básicamente lo que he mencionado, ¿no? Tanto las características de las lesiones, tanto quizá la forma clásica como la forma que no es tan clásica, que está presentándose en este brote del 2022, así como, bueno, ya pues ver cómo está su situación, ¿no? Con respecto a ciertas signos de alarma que los voy a presentar después, pero lo que debemos pedirles de todas maneras un hemograma porque se ha considerado que puede tener trombocitopenia, transaminasas de todas maneras para ver si es que no hay transaminasemia, y bueno, electrolitos, todo eso para de todas maneras ver cómo está su estado básico. RPR, bueno, quizás es lo único que podemos descartar ahorita acá en el hospital con respecto a otras enfermedades de transmisión sexual de este tipo, porque si lo que quisiéramos pedir sería un virus del herpes simple, descartar no nos va a salir rápido, ¿no? Podemos pedirle cultivos, ya sea hemocultivos o cultivos de las lesiones, si es que sospechamos en ese momento de sepsis, ¿no? Eso es lo que nos recomienda la norma técnica. Sí, la siguiente, por favor. El manejo terapéutico básicamente va a ser las medidas de soporte, no tenemos tampoco más cosas, o sea, si el paciente tiene fiebre, paracetamol, antihistamínicos, si tiene mucha picazón, colutorios, cuidado de la piel. Si hubiera una sobreinfección agregada, deberemos agregarle antibióticos según corresponda al foco que estemos considerando. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y estos son los signos de alarma que creo que sí es importante tener en cuenta acá, porque esto significa que estos pacientes de todas maneras tendrían que quedarse en observación y no ser mandados a su casa, ¿ya? Bueno, primero mencionar los de abajo, el último lo voy a mencionar al final. El primero lo voy a mencionar al final. Dolor ocular o visión borrosa, ¿por qué? Porque los pacientes hemos visto que, bueno, al menos en la presentación del estudio de África, podría haber queratitis o lesión de córnea, ¿no? Esas cosas. Ya. Adenopatía cervical con disfagia, porque en el brote del 2003 de Estados Unidos se vio que algunos pacientes, no hubo muertos felizmente en ese estudio, nada, pero se vio que los pacientes que tenían, digamos, disfagia por úlceras en la, ¿cómo se llama? En la boca, tenían mayor riesgo de tener más de 48 horas de hospitalización, ¿no? Los pacientes que tengan signos o criterios de sepsis, ¿no? Pacientes que tengan una deshidratación moderada o severa, también por lo mismo que se vio en el brote del año 2000, del año 2003, ¿no? Pacientes con compromiso del sensorio, porque básicamente se ha visto pues que una complicación podría ser encefalitis, ¿no? No es muy común, pero podría ocurrir. Compromiso ventilatorio, porque básicamente también se ha visto que una complicación es, digamos, una bronconeumonía, ¿no? Y hepatomegalia y transaminasemia, porque otro de los compromisos que puede haber es estas alteraciones, digamos, hepáticas, sobre todo transaminasemia. Lo de las lesiones en la piel, o más del 10% de desfoliación de la piel, bueno, básicamente se vio que también en estos estudios que se ha hecho básicamente en África, cuando en zonas endémicas donde había brotes de viruela símica, antes de que pasara al lado occidental, digamos, el monkeypox, se vio pues que uno de los criterios de severidad de los casos era cuando ya tenías más de 100 lesiones en el cuerpo, así como hemos visto esta foto del niño, ya se consideraba que el paciente tenía, digamos, una infección severa, ¿no? Entonces eso sí ya está dentro de lo que sería también otro signo de alarma y por el cual el paciente debería quedarse. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿No? Entonces, si yo tengo un paciente, lo debo mandar a su casa, lo debo dejar en el hospital. Si el paciente, como dije, tiene alguno de los signos de alarma enumerados, o a criterio clínico, o al criterio del clínico que lo esté evaluando, presenta alguna complicación o riesgo por comorbilidades, debería hospitalizarse en zona de observación hasta ser referido a algún hospital asignado, ¿no? Si el paciente no presenta ningún signo de alarma ni complicaciones, será el manejo ambulatorio, pero eso sí, el manejo ambulatorio tiene que estar en aislamiento hasta que se desprendan las lesiones costrosas, ¿no? Estamos hablando de un paciente que tiene lesiones costrosas, claro está. Bien, bien, esto, la siguiente solamente para ver lo que se tendría que hacer. La siguiente, por favor. Para la confirmación se toman en cuenta 4 tipos de muestras: sangre, hisopado en piel, líquido vesículo justo al hecho de la lesión, muestra de las costras, hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo,
Y la siguiente, por favor, que también está en la norma técnica. Se va a hacer PCR en tiempo real en el hisopado de la piel, o del líquido vesícula o pústula, o de la muestra de las costras, y también PCR en esconas faríngeo y sangre y serología para la detección de anticuerpos. Pero claro, esto es para ver anticuerpos, es un poquito más, no nos va a dar, digamos, en este momento, ¿no? Sino, esto podría ser digamos, un diagnóstico más retrospectivo. Bien, y eso es todo cuanto tendría que decir yo con respecto a los pacientes y las manifestaciones clínicas. Bueno, una cuestión nomás, que nuestros pacientes que, digamos, están en mayor riesgo de tener complicaciones, básicamente se han identificado pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión. Los pacientes con VIH, si tienen, digamos, un CD4 bajo o un tratamiento antirretroviral no exitoso, ¿no? Los pacientes que están inmunosuprimidos por ser oncológicos, o algún otro tipo de inmunosupresión. Se ha visto que también pueden estar en riesgo los niños, ¿no? Y mujeres embarazadas o que están dando de lactar. Principalmente estamos en esos grupos de riesgo. En la siguiente, ya creo, ahí se acaba. Bien, muchas gracias. Muy bien. Excelente, doctor. Continuamos con la telecapacitación del día de hoy. A continuación, la doctora de la Gala, neumóloga de nuestra institución. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, tomando en cuenta ya los mencionados, los criterios diagnósticos, la definición de caso probable, el tipo de lesiones que han mencionado ya tanto epidemiología como infectología, voy a proceder a presentarles el flujograma de cómo va a ser la atención de estos pacientes en nuestra institución, en el Hospital Hipólito Unanue. Entonces, acá también hemos querido incluir cómo serían los trabajadores de salud de nuestro hospital y ya posteriormente, una vez que yo acabe con la presentación de este flujo, el doctor Corilla de Salud Ocupacional va a brindar más información, ¿ya? Entonces, empezamos, como ustedes pueden ver en pantalla. Creo que una hoja. Ya. Creo que no. Ya. Sí, mejor, gracias. Entonces, nosotros tenemos el ingreso. Como bien había mencionado el doctor Soto, el ingreso puede ser de un paciente, puede ser que llegue o consultando en el área de triaje diferenciado o que puede llegar por consultorio externo, ¿no? Tanto ya sea el ingreso de un paciente sospechoso o un trabajador de salud sospechoso. Entonces, ambos, ya sea si es captado por triaje diferenciado o por consultorio, la atención va a ser necesariamente en el área de triaje diferenciado. Este paciente debe acercarse a esta área de triaje donde se va a realizar el registro de sus datos en el sistema informático y se va a proceder a emitir o aperturar lo que es la ficha de atención. Una vez que ya en el área de admisión de triaje diferenciado se emite la ficha de atención, va a proceder a ser evaluado por el personal de salud, ya sea enfermería o técnico de enfermería, para que se realice la toma y el registro de los signos vitales del paciente. Una vez ya con esta información, va a pasar al área de evaluación médica de la misma área. Quiero recalcar, todo esto es en el ambiente de triaje diferenciado. Ya es la única área asignada para la atención de estos pacientes. Entonces, acá va a estar evaluado por el médico. El médico, en base a la información que ha sido brindada hace unos minutos, en base a la norma técnica 187 y a la alerta epidemiológica número 16,
va a buscar, va a ampliar la información, va a realizar la anamnesis, examen médico, va a identificar los factores de riesgo y además va a establecer el antecedente del contacto epidemiológico si es que hubiera, ¿no? ¿Para qué? Para verificar si se cumplen o no los criterios de la definición de caso probable de viruela del mono. Ojo, eso ya hemos insistido en las capacitaciones previas. Entonces, se tiene que definir, importante por la parte médica, si cumple o no los criterios de un caso probable. Entonces, una vez que se realice esta definición, nosotros vamos a ver, efectivamente el paciente no cumple el criterio para ser denominado caso probable, entonces se descarta el caso y el paciente debe ser derivado al centro de salud más cercano a su jurisdicción y o a la DIRIS respectiva para la atención, ¿ya? Porque ya hemos descartado el caso de viruela del mono. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si sí cumple la definición? Entonces, si sí cumple la definición, se tiene que proceder a llenar en ese mismo momento el llenado de ficha epidemiológica, para que con esto el paciente pueda ser derivado al área de toma de muestra. Va a ser la misma área de toma de muestra en la que actualmente está funcionando también el área COVID. Entonces, el mismo área de triaje diferenciado, que ya está instalada, se va a realizar la muestra tanto del hisopado como la toma de las lesiones, la muestra de las lesiones, y en la misma área también, en esta área de evaluación médica del triaje diferenciado, se tiene que valorar el caso, ¿no? Ver cuál es la magnitud de las lesiones, la condición clínica del paciente, si el paciente tiene criterios de severidad y o si de repente hay alguna duda diagnóstica también. Entonces, en base a la evaluación médica, lo que resulte del examen físico y la anamnesis, el médico del área de triaje diferenciado podrá solicitar las interconsultas a infectología, dermatología, pediatría y o ginecología de ser el caso, ¿no? Entonces, ahí se generarán las interconsultas, ¿ya? Entonces, esto va a depender mucho de la evaluación médica. No significa que a todos se le va a solicitar de rutina estas evaluaciones. Depende de la valoración del médico que está asignado al área de triaje diferenciado y obviamente de la severidad que considere del cuadro clínico del paciente. Una vez realizada esta valoración clínica, surgen 3 escenarios. Que nosotros estemos frente a un caso leve de viruela del mono. Entonces, si estamos en un caso leve de viruela del mono, ¿qué no corresponde? Si estamos hablando de un paciente, es decir, que no es personal de trabajador de institución, sino es un paciente en general, el paciente con caso leve deberá ser dado de alta, se deberá hacer un manejo, darle un manejo sintomático y el paciente le corresponde el aislamiento domiciliario. El seguimiento de este tipo de pacientes va a estar a cargo de la DIRIS. Entonces, una vez que el médico llena la ficha epidemiológica, epidemiología se va a encargar de notificar a la DIRIS quienes se harán responsables del seguimiento. Entonces, esto se debe informar a los pacientes, ¿ya? El paciente tiene que ser dado de alta si es un caso leve, corresponde a un manejo sintomático, requiere un aislamiento domiciliario y el seguimiento es a cargo de la DIRIS, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa si estamos en el caso de que es un trabajador de salud de nuestra institución? En caso de ser un trabajador de salud y que es un caso leve, ¿qué tenemos que hacer? No, sí, se puede. Ya, en caso de ser... Ya, en caso de ser... ¿No? Yo lo tengo que hacer. Ya. Si se trata de un trabajador de salud de la institución, ¿qué es lo que corresponde? Lo que vamos a hacer nosotros es que se va a notificar a Telesalud. Con el llenado de la ficha epidemiológica se procede la notificación del caso a Telesalud. Entonces, el personal médico que está asignado al área de Telesalud se va a encargar de notificar el resultado. ¿Por qué? Porque existe una demora en los resultados de entre 24 a 48 horas. Entonces, la notificación del resultado va a estar a cargo de Telesalud. El seguimiento de los síntomas, de la condición clínica del trabajador también estará a cargo del Telesalud y es el mismo personal el que estará encargado de la emisión del descanso médico, ya sea le salga positivo o no, es el encargado de ellos mismos emitir el descanso médico por lo que corresponda el aislamiento de este tipo de trabajadores, ¿sí? Asimismo, el personal de Telesalud será el encargado de comunicar a la jefatura respectiva del personal y a su vez notificar a la oficina de personal de la institución.
Ojo, entonces para los trabajadores de salud que están escuchando esto, de ser un caso leve, el seguimiento, el reporte de resultado y la emisión del descanso médico queda a cargo de Telesalud. Obviamente este descanso luego debe ser visado por el área de salud ocupacional, ¿sí? Entonces, eso sería el caso leve. Ya hemos hablado de caso leve en caso de un paciente en general y en caso de un trabajador de salud. ¿Qué pasa si tenemos un caso moderado o severo? Si el paciente está en un caso moderado o severo, lo que corresponde es que en la misma área de triaje diferenciado existe un área de observación. El paciente debe ser pasado a esta área de observación, que es un área de aislamiento, y se deberá coordinar en la misma área, realizar la referencia respectiva para los hospitales de contingencia descritos o asignados por el MINSA, que son 5. ¿Estamos? Entonces, en la institución, al momento, no se va a asignar un área para el manejo de estos pacientes, sino que todos los pacientes van a ser referidos a los hospitales de contingencia. Yo creo que hasta ahí sería lo que les tengo que comunicar sobre el fluxograma. Cualquier información adicional, tienen ustedes la referencia que corresponde a la alerta epidemiológica número 16 emitida por el MINSA y la norma técnica de salud número 187 también, que está en la página del MINSA y está en la página institucional también en el área de epidemiología. Creo que eso es todo lo que tengo que informar. Espero que no hayan quedado dudas. Muchas gracias. Excelente, doctora de la Gala. A continuación tenemos la participación del doctor Freddy Corilla, médico ocupacional de nuestra institución. Buenos días, estimados colegas y compañeros de la institución. Hoy día vamos a hacer una capacitación relacionada en salud ocupacional frente a la viruela del mono. La siguiente, por favor. Cabe destacar que el contagio de esta enfermedad es cuando el trabajador tiene un contacto estrecho con el caso positivo. Es decir, tiene que estar a menos de 1 metro, sin EPPs, para poder ser contagiado. Lo que quiero decir es que si mientras nosotros mantenemos un adecuado uso de nuestros EPPs, nuestro contagio va a ser mínimo dentro de nuestras actividades laborales. Ahora hay definiciones operativas para determinar quién es un caso, por ejemplo, quiénes van a un aislamiento domiciliario. A un aislamiento domiciliario va un caso sospechoso, probable o confirmado. Eso se va a desarrollar, como ya se ha dicho de manera reiterativa en las capacitaciones anteriores, en triaje diferenciado. Va a irse por 21 días nuestro trabajador y va a hacerse el seguimiento tanto por la DIRIS como por Telesalud de nuestra institución. Cabe resaltar que el aislamiento se cuenta a partir del inicio de síntomas hasta el alta. Esa información, ¿quién nos va a informar? En la ficha epidemiológica se informa. Ustedes mismos van a explicar cuándo se iniciaron sus síntomas. Ahora, ¿qué se considera un contacto estrecho? Es un contacto, como les dije, de una persona o un caso positivo a menos de 1 metro, de un caso confirmado sin el equipo de protección. Esto quiere decir que esto se va a cumplir mayoritariamente en el domicilio, debido a que en la parte laboral, la institución cumple con dar los EPPs adecuados a cada uno de ustedes. También se menciona en la literatura que puede haber contacto directo con la ropa de la cama, de un caso confirmado, pero sin el uso de EPPs, es decir, sin uso de guantes, sin uso de mascarillas, sin uso de mandilón. Para todo trabajador que haya tocado lesiones en piel no haya usado guantes, tiene que informar para hacerle un seguimiento. Los que hayan sufrido accidentes punzocortantes en casos comprobados, en casos positivos también. Exposición a mucosas, fluidos corporales, tejidos o muestras de laboratorio de un caso confirmado sin el uso de EPP, también se tiene que notificar para hacer el seguimiento. El siguiente, por favor. En la normativa vigente nos dan los equipos de protección personal que son similares a los utilizados con el COVID. Es decir, nosotros tenemos nuestros equipos de protección actualmente en la institución, como son mandilón descartable, lentes de protección ocular, guantes descartables y respiradores. El siguiente, por favor. El mandilón
es de uso personal, todos los equipos son de uso personal y esto se descarta diariamente o cuando se hayan contaminado con fluidos. Siguiente, por favor. Los guantes descartables pueden ser de nitrilo o de látex. La recomendación es, después de haber usado o haber manipulado muestras o haber evaluado a un paciente, retirarse los guantes y lavarse las manos. Es muy importante en protegernos con el lavado de manos. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la manera adecuada de cómo colocar nuestros guantes. Siguiente. Y cómo hacer el retiro de nuestros guantes. El siguiente, por favor. También tenemos nuestros lentes de protección ocular. Estos lentes se entregan una sola vez porque se pueden reusar. Se pueden limpiar nada más. El siguiente, por favor. Nuestros respiradores sí son importantes, son el tipo N95, FFP2 o similares, ¿no? Aquí también puede entrar las KN95, pero el hospital está otorgando las N95. Esto se utiliza en áreas generadoras de aerosoles, donde hay aspiración de secreciones, o en los trajes diferenciados. Siguiente, por favor. Bueno, acá está el método de cómo colocarse nuestro respirador. El siguiente, por favor. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el respirador se puede reusar, pero se tiene que reusar con un uso adecuado. Nuestros respiradores que se entregan en el hospital son equipos de protección personal, se deben ser solo utilizados en el ambiente laboral. Tenemos muchos compañeros que utilizan los respiradores y se van con el respirador del hospital hasta la casa, lo cual no es muy recomendable porque esos respiradores están contaminados. También se recomienda el uso de una mascarilla simple para proteger y mantener la vida útil en mayor tiempo de nuestros respiradores. Siguiente, por favor. ¿Cómo yo guardo cómo preservo mis respiradores? Se preserva en cajas o en bolsas de papel para que se puedan deshumedizar y no puedan tener hongos o nos puedan producir algún problema dérmico o respiratorio. Los respiradores tienen que ser usados máximo 12 horas. Después de las 12 horas deben ser guardados y se recomienda máximo 5 turnos. Y eso también va a depender de las características físicas del trabajador, su duración, quizás el equipo también ya ha perdido la parte anatómica que se adhiere al rostro. Ahí se puede solicitar el cambio del EPP. El siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver el descanso médico por el aislamiento de la viruela del mono. Como hemos indicado, son 21 días a partir de la toma de muestras. Perdón, a partir del inicio de síntomas. Siguiente, por favor. Y ya, miren, esto es un poco complicado, pero miren, a ver. Todo trabajador, si está en el hospital o está fuera del hospital, el procedimiento para el descanso médico es el mismo. Todo trabajador casi nombrado tiene su seguro. Si está en su casa y presenta síntomas, tiene que ir al seguro a hacerse su evaluación. El personal que es tercero tiene SIS, es decir, todo el personal que labora en el hospital, que está a cargo de salud ocupacional, todos tienen su seguro. Ahora, si yo estoy fuera, como les dije, voy al de salud o voy a mi SIS, dependiendo del tipo de seguro que tengo, voy a traje diferenciado y ahí es donde se va a iniciar el proceso para los descansos médicos. Y si tenemos síntomas y estamos dentro del hospital, igual nos vamos a acercar a traje diferenciado y ahí nos van a evaluar y nos van a descartar o confirmar, ¿no? Previamente a asistir a la evaluación tenemos que notificar a nuestro jefe inmediato. Siempre en salud ocupacional, toda actividad que hace el trabajador que le va a generar algún descanso médico, tiene que ser comunicado de manera inmediata al jefe inmediato. Ahora, el trabajador va a acudir a traje diferenciado. Ahí se va a evaluar al trabajador. Se va a determinar si es un caso probable o si no se está descartando. Si el trabajador se descarta la posible viruela del mono, como tiene lesiones, tiene que hacer su consulta, ya sea por infectología o dermatología, para dar el tratamiento de esas lesiones. Eso también puede generar descansos. No va a retornar ningún trabajador que no tenga un diagnóstico definitivo y inicie tratamiento. Ahora, si nuestro trabajador es un caso leve, va a ser aislado. En este caso va a tener dos probabilidades. Si es un caso moderado, se va a ir a su domicilio. En este caso, ¿no? Los casos sospechosos, todos los casos que han salido negativos, como lo repito, tienen que ser evaluados antes de su retorno laboral para que puedan tener un tratamiento adecuado. Ahora tenemos un caso positivo.
El caso positivo va a iniciar su tratamiento, su aislamiento de 121 días o va a ser hospitalizado. En este caso, como ya tenemos un caso positivo, la DIRIS va a hacer el seguimiento y también el hospital por teleconsulta va a hacer el seguimiento de todos nuestros trabajadores. En el caso del trabajador que está hospitalizado, ya la institución en la cual está hospitalizado va a hacer el seguimiento. Ahora, ¿qué va a pasar con los trabajadores que han sido aislados? Como hemos escuchado, los resultados salen dentro de las primeras 24 horas o máximo 48 y salen negativos. Esos días también se van a justificar como un descanso médico. Sale su descanso, sale su resultado negativo, notifican a su jefe y se hacen las interconsultas del caso para dar el tratamiento adecuado y el trabajador pueda retornar con su tratamiento adecuado. Esto es todo el esquema que vamos a hacer en los descansos médicos. El jefe inmediato nos va a notificar a nosotros mediante un memorándum y nosotros vamos a validar el descanso, ya sea por 1 o 2 días en los casos que han sido descartados o en los casos que han sido confirmados 21 días. Ahora, como todos sabemos, toda institución solo cubre los 20 primeros días acumulados en el año. Como el aislamiento es de 21 días, todos los trabajadores por lo menos van a tener un día para subsidio. Esa coordinación para el pago del subsidio se va a hacer entre salud ocupacional y bienestar. De esa parte no se preocupe, ya hemos coordinado ayer con el licenciado Zamata para nosotros generar ese día de subsidio. Ahora va a haber trabajadores que quizás antes, entre enero y julio, han tenido 1 o 2 días de descanso médico, eso se suma a los 20 días. En cualquiera de los casos, salud ocupacional con bienestar les va a apoyar en el tema de los subsidios con el de salud. No, eso sería todo, doctor, sobre los descansos médicos. Excelente, doctor Corilla. Bueno, están aquí todos nuestros expositores, a toda la audiencia, les agradecemos por su Si tuviesen preguntas sobre los temas expuestos, por favor, los pueden plasmar en el chat. Los vamos a pasar a leer.
Indicarles que se van a responder preguntas referidas a la patología sobre el EPP. Momentáneamente no, ¿ya? Vamos a pasar a leer algunas de sus preguntas. Tenemos la siguiente pregunta. Consulta, para el reporte, ¿qué CIE-10 se va a considerar? Claro, si vieron la presentación, en el título de la presentación está el CIE-10, que es el B04, ¿no? Tenemos la siguiente pregunta. En una gestante, ¿cuál es el más alto riesgo de contagio y si hay posibilidades de un aborto espontáneo? Bueno, no se han reportado abortos espontáneos en una gestante. Básicamente están dentro del grupo de riesgo de que puedan tener complicaciones, ¿no? Pero no es que tengan, o sea, que produzcan abortos espontáneos por viruela símica. La siguiente pregunta es, ¿pueden reiterar las formas de contagio y síntomas? Bueno, la presentación clásica era un periodo prodrómico en el cual se presenta fiebre, cefalea, malestar general, linfadenopatía, dolor muscular, lumbalgia, astenia, y acompañado de esto, después ya hacia los 5 días, un rash, una erupción dérmica que tenía la característica de que básicamente las lesiones en forma simultánea iban progresando de la forma macular a papular, a vesicular, a pústula y de ahí a costra. ¿Bien? Esa es la forma clásica que se ha reportado hasta este brote. En este brote, digamos que hay otra característica de la erupción térmica, hasta ese momento era que básicamente era centrífuga, comenzaba en la cara, se iba hacia los brazos, piernas, incluía manos y pies. Lo que está reportando la CDC en sus últimos reportes hasta mayo de este año es que la presentación de este último brote del 2022 no es tan clásica. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo de que la erupción térmica, en primer lugar, no es centrífuga en ese sentido, o sea, no se puede presentar, se presenta más, por ejemplo, en región genital, en región perianal, o con síntomas de proctitis que puede confundirse con una enfermedad de transmisión sexual. Que entonces que las lesiones no necesariamente van a ser tan extendidas, o mejor dicho, no tanto que sean tantas, ¿no? Sino que no van a progresar hacia todo el cuerpo, sino que van a ser más localizadas y más escasas quizá también. Y que no necesariamente el paciente va a tener el pródromo característico o va a ser menos intenso. Pues eso puede confundir un poco. Con respecto a la forma de transmisión, bueno, creo que el doctor... Claro, en realidad en la transmisión decíamos que se da desde el inicio de síntomas hasta los 21 días o hasta que las costras se caen y se reemplazan por nueva piel, ¿no? Y los mecanismos de transmisión, fundamentalmente, los casos que se están presentando es por contacto estrecho, ¿no? Y aquí vamos, contacto estrecho es contacto piel a piel, ¿no? Y especialmente en relaciones íntimas,
relaciones sexuales, fundamentalmente, ¿no? Aunque no es de transmisión sexual, aunque no es de transmisión sexual. Pero también puede darse por contacto con materiales contaminados, ¿no? Entonces puede ser la ropa del paciente, puede ser la ropa de cama del paciente, y también a través de gotitas, ¿no? Entonces, por eso utilizamos la mascarilla también, ¿no? El uso de la mascarilla es importante, ¿no? Entonces, pero la eficacia de transmisión a través aérea es bastante baja, ¿no? O sea, más es por contacto estrecho, ¿no? Tenemos la siguiente pregunta. En el caso probable de que tengamos en el triaje diferenciado pacientes sospechosos de viruela del mono, pacientes respiratorios con apoyo de oxígeno y pacientes COVID positivos, ¿cuál sería el manejo para evitar la contaminación cruzada? Ya, buenas tardes. En el caso, en el escenario que plantean es básicamente lo mismo, ¿no? El mecanismo de transmisión, si bien es cierto, también puede ser por gotas, aerosolización de algunas, sobre todo es por contacto directo. Entonces, muy importante el EPP que todos nos tenemos, que nos da la institución. Obviamente, no puedo estar manipulando con los mismos guantes a uno que otro paciente. Mientras mantengamos nosotros nuestro EPP, nuestras mascarillas, por la pregunta anterior, todas las mascarillas que nos da la institución siempre cumplen con la normativa vigente, ¿ya? Mientras mantengamos nuestro EPP, nuestras mascarillas, nuestros mandilones y mientras descartemos obviamente los guantes después de la atención de cada paciente, no va a haber ningún problema en ese sentido con la contaminación cruzada. Y no olvidarse del lavado de manos frecuente, pues que es importante, ¿no? Lavado de desinfección. Así es. En el escenario de, si bien es cierto, ha habido un incremento de los casos de pacientes COVID positivos, a la fecha el compromiso respiratorio, la severidad respiratoria no está, el aumento de casos no es tanto en ese sentido, ¿no? Y mucho menos vemos en el caso de viruela, de mono, ¿ya? La probabilidad de que haya una severidad en estos pacientes, casos moderados severos, estamos hablando de entre 2 a 5% del total de pacientes. Por lo tanto, no debería haber mayor problema en ese sentido. Y ya hemos dicho que serán derivados a los hospitales de contingencia. Los pocos casos que se esperan que sean moderados severos deberán ser derivados. Obviamente que si esto incrementa es algo que ya veríamos en el tiempo para ver qué otras medidas de contingencia. La siguiente pregunta es, ¿MINSA está considerando en algún momento vacunar al personal de salud contra la viruela símica, como lo están haciendo en otros países? A la fecha, para el Ministerio de Salud todavía no hay la adquisición en el mercado de alguna vacuna, por lo que no está considerado en la norma técnica que se les ha mencionado en la 187, ¿no? De haber algún cambio, alguna actualización en terapia preventiva que se pueda ofrecer, ya se estaría informando a ustedes.
social. Los 5 hospitales de referencias a la fecha para el Ministerio de Salud son el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Cayetano Heredia, Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, Hospital de Ate y el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. La siguiente pregunta es, mi consulta es, después de haber sido afectado o contagiado, ¿puedo volver a sufrir un contagio o mantener un tiempo de inmunización? Bueno, en realidad la viruela símica, o sea, prácticamente si ya te da una infección, ya después presentas una inmunidad permanente. Es como, o sea, es por ejemplo como la inmunidad cruzada que te daba hasta una protección del 85% si estabas vacunado con el virus de la viruela, ¿no? Entonces, en los países en los cuales, bueno, mejor dicho, hasta las fechas en las cuales se tenía, digamos, a la mayor parte de la población cubierta con virus cubierta contra el virus de la viruela, entonces no había problemas de viruela símica tampoco, pero ahora que ya no se vacuna contra la viruela, pues esa protección se ha ido, ¿no? Pero básicamente es eso, o sea, la protección es permanente. No sé si Tenemos la última pregunta a resolver, es la siguiente. ¿Cuál sería el manejo en pacientes pediátricos? Tal y como menciona la norma técnica y la alerta epidemiológica, de considerar el cuadro, se tendría que hacer la interconsulta respectiva en el área de triaje diferenciado al médico pediatra, ¿no? El médico pediatra será el encargado de determinar, según la severidad de las lesiones, si es que indica un manejo sintomático de aislamiento o si solicita su referencia. La última pregunta respecto a las medidas de los pacientes en triaje diferenciado. Obviamente los flujos ahora se pueden discutir con el personal de emergencia, ya han sido mencionados también. El hecho es que mientras tengamos nosotros nuestro EPP, hemos quedado que no debería haber riesgo de transmisión cruzada, ¿no? Insistir en el mismo tema no creo que es generar más dudas al respecto. Entonces, mientras usemos el EPP, obviamente hay 2 áreas ahí separadas, entonces clasificar adecuadamente a los pacientes, hacer un adecuado uso de EPP y no creo que tengamos mayor problemas en ese sentido. Dado que la condición de severidad a la fecha, tanto para COVID y para viruela, pues no es alta. Obviamente, si cambiase el escenario, se tomarán otro tipo de medidas. Gracias.
Bueno, agradecerles vuestra atención. Con esto concluimos la telecapacitación del día de hoy. Si tuviesen dudas sobre lo expuesto, pues también pueden acudir a los documentos que están en pantalla, ¿no? La alerta epidemiológica 016 y la norma técnica 187. Esta telecapacitación ha sido grabada y se va a subir al canal de YouTube de nuestro hospital. Sin más que decirles, reiterarles el agradecimiento por la atención y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes.